Solo el pensamiento yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas en el bello atardecer. Me pregunto en silencio cómo puedo merecer un amor así de intenso de un Dios con gran poder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré. Si conmigo permaneces, mi Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré. Si conmigo permaneces, mi Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde Loma Linda, California, otros estamos aquí en Redlands. Es la lección de escuela sabática que nos da un orgullo de poder compartir. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Rebequita Estaque. Gracias, Rebequita, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lección. Es un privilegio estar aquí y pues tenemos una lección tremendamente abarcante que es el libro de Daniel, un libro espectacular que nos ayuda a entender cómo Dios a través del tiempo ha mantenido a sus hijos resguardados y ha mantenido a sus hijos seguros para el tiempo del fin. Rebequita, nos diera la oportunidad de tener una palabra de oración para poder comenzar el estudio de la lección. Cómo no, gracias, Harris. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra juntos, Señor. Gracias por la tecnología, por la labor del hermano Raúl Pairo, que nos permite, Señor, poder llevar la palabra de Dios
a toda nuestra feligresía y a otras personas que también estarán sintonizando, Señor, con nosotros esta mañana. Danos de tu Santo Espíritu para poder estudiar tu palabra y poder ver las maravillas que tú tienes para nosotros en ellas. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Rebequita, como eso es en una escuela sabática, hay un estudio, yo creo que lo más importante es que le pedimos a todas las personas que nos estén viendo y los que estamos aquí, que vamos a abrir la palabra, ¿verdad? La Santa Amén. Escritura, porque es el libro que vamos a estudiar. Y quisiéramos que todos los que nos están viendo, por favor, se sincronicen en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que es lo último que vamos a estudiar, y la lección es la lección 13 del capítulo 12 de Daniel. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Daniel, capítulo 12, el versículo en adelante que lo que vamos a estar estudiando. Ujú. Es muy importante esta lección, Rebequita, que se titula Del polvo a las estrellas. Cuando yo vi la palabra polvo a las estrellas, dice, bueno, no entendía muy bien lo que se quería referir el autor de la lección, del polvo a las estrellas. Pero quería ver qué tú opinas, Rebeca, acerca de esta introducción que da el capítulo en el versículo 1 con respecto a lo que Dios comienza a mostrarle a Daniel en esta última profecía que abarca mucho para los tiempos del fin. Claro que sí. Lo interesante, me pasó lo mismo que te pasó a ti, cuando no sé si se han dado cuenta que todas estas lecciones, siempre los títulos es desde una cosa hasta otra cosa. Exacto. ¿Se acuerdan? Desde la contaminación a la purificación, desde el sur y el norte hasta la tierra hermosa. Y esta vez era desde el polvo a las estrellas. Así que yo también me quedé pensando, ¿será polvo sideral? Algo de las estrellas. Pero cuando uno comienza a estudiar ya los primeros versículos de Daniel 12, nos damos inmediatamente cuenta del porqué de ese versículo de ese título tan interesante, de polvo a las estrellas. Y la introducción de esta lección es bien interesante porque si se recuerdan y habrás visto tú, Harris, cada vez que se empieza y se abre un capítulo de Daniel, empieza nombrando a un rey, a un soberano de su tiempo, a Nabucodonosor y después a Darío, o sea, a diferentes de los gobernantes que tuvo Daniel el privilegio de ser ministro para ellos. Pero ahora en el último libro de Daniel, Harris, ¿qué es lo que pasa? Se menciona también a un gobernante, pero ¿quién es ese gobernante? Pero fíjate, ¿no? De momento cuando abrimos el capítulo 12 de Daniel y leemos el primer versículo, lo primero que dice es, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y yo digo, wow, Miguel. Y a veces la palabra Miguel, hay muchos significativos para uno. Cuando yo pienso en Miguel, yo pienso en un rey de luz, lleno de gloria, ¿verdad? Y que representa un ser divino, ¿verdad? La palabra Miguel, un ser divino. Y digo, wow, Miguel. Oye, después de que todos los capítulos representan a un gobernante, Nabucodonosor, luego Medos y Persas, Darío, y no, todos estos gobernantes, en el momento final aparece Miguel. Y bueno, para mí Miguel, pues como dice la palabra Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿Verdad? Lo que se refiere al significado. Y veo como Daniel le da varios significados a Miguel durante los capítulos que podemos ver en los diferentes capítulos, como Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. No sé si tú puedes mirar o decirnos qué nombre se le puede conocer también a Miguel para ver quién es este personaje divino. Sí, es cierto. Se le menciona varias veces en Daniel, se le llama el príncipe, el gran príncipe, el príncipe que está protegiendo al pueblo de Dios. Algunas veces se menciona sin necesariamente mencionar el nombre Miguel. Exacto. Pero cuando ponemos todos estos versículos que están distribuidos a través de todo el libro de Daniel, nos damos cuenta que nos dan un cuadro más perfecto y como que nos dan clave de quién es este Miguel, aparentemente misterioso de pronto, ¿verdad? No sé si te acuerdas en qué otro pasaje salió Miguel en Daniel, que sí dice Miguel, sí, es en Daniel 10. ¿Verdad? Daniel 10, en exacto. Daniel 10, ahí 10, habla 21. del príncipe de los príncipes. Versículo 21. Claro y ese versículo podría decirse el príncipe de los príncipes, que hay alguna otra gente como él. Exacto. Y yo creo que esa es una frase interesante porque habla de la pluralidad
de la Trinidad. No solamente hay una persona en la Trinidad, hay 3 personas en la Trinidad. Y Jesús es simplemente uno de los integrantes de esa Trinidad. Por eso se llama el príncipe de los príncipes. Exacto. Y por supuesto el nombre en hebreo de Miguel, él, la partícula él es Dios. ¿Quién es como Dios? Tiene que ser el mismo, el verbo encarnado. Amén, tremenda acotación. Fíjate que me gusta mucho como dice Daniel 9, el Mesías príncipe. Menciona, lo menciona ahí. Pues Rebeca, no se diga más de quién estamos hablando y de quién se refiere. Nada menos ni nada más que es Jesús mismo. Amén. Amén. Y qué lindo que empieza el versículo diciendo que se levantó Miguel. ¿Qué tú me quieres decir eso con qué tú crees que significa la palabra se levantó? Wow. Fíjate, para mí cuando se levantó Miguel, para mí se me suena como cuando puede ser 2 cosas, ¿no? Cuando un rey se levanta a la guerra, Ajá. ¿verdad? Va a la lucha, o se levanta a tener un orden, a ir por algo. Así es como me da la sensación a mí. No sé si estás de acuerdo conmigo, qué es lo que yo no sé, tú sabes, si es que porque vengo de un país comunista, de Cuba, también cuando se dice levantar las armas, o se levantó un golpe de Estado, es casi como que hasta ese momento, como la imagen de Daniel 2, de todos los imperios hasta que llegaron a los pies, y de pronto una piedra no cortada de mano de hombre le dio a los pies de la estatua y todos los reinos fueron despedazados y se estableció el reino de Dios. En esta forma yo lo veo como si fuera un coup, como si fuera un golpe de Estado que Dios finalmente, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el controlador de la historia, finalmente pone las cosas en su lugar. Fíjate, tienes tanta razón, Rebequita, como vienes hileando, porque te acuerdas del versículo 11, del capítulo 11, perdón, que venía hablando del rey del norte, ¿no? Exacto. Y entonces eran ciertos personajes, ¿no? El rey del norte, pero dice, oye, hay una confusión, ¿por qué este poder se titula el rey del norte? Entonces cada persona se iba dando con el nombre del rey del norte, hasta cuando vemos el real rey del norte. El verdadero rey del norte. Es como tú dices, y se levantó Miguel, o sea, hizo justicia, voy a hacer justicia. Qué interesante. Y luego sigue diciendo el versículo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será, luego sigue diciendo, y será tiempo de angustia del cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¡Wow! Ya comienzan allí en ese versículo a mirar otra parte, ¿no? Ese versículo encierra muchas cosas, ¿no? Es lo que yo estaba viendo. Enseña, primero muestra a Miguel y a los ángeles, luego dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, que es Miguel, y luego dice, después de esto, que se va a ver este acontecimiento, va a pasar algo, dice que va a haber tiempo de angustia como jamás hubo antes, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. O sea, quiere decir que este Jesús se representa como mi abogado, ¿verdad? En primer lugar, y también menciona que es mi abogado y mi intercesor. Y también, como tú dijiste, es el líder militar, o sea, que él está a cargo, ¿no? A cargo de la milicia, o sea, que qué he de temer si estoy dentro del pueblo de Dios. Creo que, wow, realmente me da tanta seguridad y alegría de estar presente como pueblo de Dios. Amén. Y tenerme lo interesante de este primer versículo es que dice allí, en el versículo 1 dice, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Así que antes de mencionar, y será tiempo de angustia, nos da la seguridad de que es el gran príncipe, que sabemos que es Dios mismo, que está de parte de nosotros mismos. O sea que nos da la seguridad que no tenemos que temer. Ya Miguel está de parte de nosotros. Ya la victoria está asegurada. Y después entonces añade el profeta, o dice el relato que Daniel nos dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue. O sea que antes de quizás impresionarnos, quizás poner todo el foco nada más en el periodo de angustia que será como nunca ha sido en el mundo, recordemos esa frase antes de esta frase, que es la que dice que Miguel, el gran príncipe, no cualquier príncipe, el gran príncipe está por los hijos de su pueblo. O sea, está protegiendo y protegerá al pueblo de Dios. Amén. Fíjate, para colaborar eso, vamos ahorita a forma ya casi de dar este redondeo.
el versículo 3 y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, que si ahí está, ¿no? Los que estemos en el momento junto con Miguel, dice, vamos a resplandecer en el firmamento, o sea, vamos a tener esa fuerza que vamos a estar saliendo, ¿no? Para poder llevar en el tiempo del fin en un nuevo pregón y lo que nos espera, Amén. ¿no? La resurrección. Amén. Y qué linda la promesa, de verdad, que dice que los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Así que hay una bendición especial para aquellos que compartimos la palabra de Dios con otras personas, que no nos quedamos con la palabra de Dios encerrada en nosotros nada más, sino que queremos compartirlas con otras personas. Así que el libro de Daniel desde el principio nos da esa seguridad y ese, como podríamos decir, este estímulo a compartir estas grandes verdades que por medio del Espíritu Santo serán abiertas a los entendidos, a los que estén buscando por medio del Espíritu Santo el significado de estas profecías, pero que no se quede allí. No simplemente que estemos gozando, estudiando nosotros mismos estas profecías, sino que compartamos el verdadero mensaje de estas profecías con otras personas. Amén. Porque el mensaje de Harris es un mensaje de buenas nuevas. Amén. El mensaje no es un mensaje de como la gente lo quiere poner en el mundo, el Apocalipsis, Daniel, como de monstruos, de como asustar a la terrible. gente, ¿no? No, el mensaje de Daniel es que aunque las cosas ahora parezcan que van a terminar mal, la realidad es que van a terminar bien, porque se levantará Miguel en aquel día. Amén. Fíjate qué increíble cómo Dios manifiesta y pone todo en su lugar y cómo da la esperanza para que sus hijos, ¿verdad? Sus hijos estén, seguros y que estén seguros que Dios los va a proteger. No hay otro. Amén. Y fíjate, luego viene diciendo habla acerca de los libros. Sé que los libros es un tema un poquito más complicadillo, pero vamos así a vuelo intersectar acerca de qué libros o qué es lo que se refiere aquí Daniel con respecto con los libros en ese mismo versículo, ¿no? Que nos dice acerca de los libros. Luego dice, pero en aquel tiempo serán libertados en su pueblo. Y luego dice, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que quiere decir que este libro que se menciona es el libro de la vida. Exacto. ¿Verdad? Lo mismo cuando se refiere en Éxodo capítulo 32 al 32, Filipenses 4:13 y Apocalipsis 17:8 se refieren a este libro. ¿Qué quiere decir? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como tu Padre, como tu guía, Dios, por medio de su Espíritu, te sella en el libro de la vida. Que es lo que yo, ¿verdad? Si estamos de acuerdo. Entonces, una vez sellado en el libro de la vida, Él va a ser el encargado de todo lo que tú decías. No hay que temer, no hay que asustarnos. Si Él es nuestro abogado y es el que va a interceder por nosotros. Exacto, amén, amén. Amén. Pero hay otro libro también que menciona la Biblia, ¿verdad? Claro es que sí. El libro de las memorias, ¿verdad? Y ahí también los vemos en Salmo 56:8, en Malaquías 3:16, en Isaías 65:6. Exacto. Y ese es el que habla de que todas nuestras acciones, buenas o malas, están siendo registradas en ese libro de memoria. Y esas son las que en el juicio, durante el juicio investigador, van a ser leídas, van a ser estudiadas. Y para los hijos de Dios, que tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con todas esas cosas, esas acciones malas, pecaminosas que hemos hecho? Amén. ¿Qué va a hacer Dios con ellas? Gracias a Dios que hay un borrador. Un borrador. Gracias. Gracias de Él y su misericordia, su sangre. Muy, muy importante eso. Porque así no se entiende eso. Se entiende que Dios va a venir a rajar, a leer. Oye, tú eres a condenar. Porque eso es lo que la mayoría de gente cree o lo que más estimula ese aspecto, ¿no? Dios viene a condenar, Señor. Pero si ya Dios hizo el sacrificio, lo que acabas de mencionar es... ¿Pero por qué tú crees que tiene que haber un registro en el juicio? Yo creo que Dios es un Dios de balance, ¿verdad? Es un Dios justo. Sin embargo, Dios pone su registro, como digo, Él pone en balanza, ¿no? Es lo que se refiere allí. Y ha habido Satanás ha puesto una duda en el universo
de la justicia de Dios. Exacto. So, por eso, no es porque, por eso es tan importante de que haya registro, porque Exacto. ahí, alante de todos los seres divinos, va a ser mostrado verdaderamente las obras y las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, para que cuando Dios dé y decrete el juicio sobre los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos, no haya pregunta, no haya duda. Por eso dice que al final, dice la cita en la palabra de Dios y también en la cita del Espíritu Profecía, que al final toda rodilla se doblará y confesará que Dios es un Dios justo, porque todas las cosas en el juicio van a quedar claras porque hay un libro de memoria y porque se van a estar viendo todas las cosas. Exacto. O sea, como dice, sí, aquí, mira, aquí está la prueba. Exacto. ¿Verdad? Exacto. No habrá duda. Un Dios justo. Amén. Amén. Entonces, fíjate, entonces en Daniel 12:13, ya que lo acabamos de leer, vemos la promesa. Dice, no debemos temer porque hemos estado y aceptado por Jesús. Y sin embargo, vemos como Dios en el libro ya hemos estado escrito. Entonces, vamos, ya es como cómo va fluyendo esta lección en estos momentos, ¿verdad? Luego sigue, es bueno, vamos a retocar entonces el aspecto del versículo 4, que luego dice, pero tú, Daniel, el versículo 3, del versículo 2, perdón, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tú sabes una cosa, Harris, que muchos exégetas y comentadores de la Biblia creen que este versículo de Daniel es el versículo del Antiguo Testamento, o el único versículo del Nuevo Testamento que clarifica lo que es la resurrección. Y esta resurrección es una resurrección muy especial, ¿verdad? No es la resurrección del tiempo del fin. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Bueno, fíjate, yo tenía, cuando estaba estudiando la lección, un poco de confuso, es que medio confuso a veces porque dice acerca de la resurrección, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, habla de dos cosas bien importantes, ¿no? El polvo, uh-huh. dice, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra. Polvo de la tierra, Adán fue formado del polvo de la tierra y fue influenciado, ¿no? Aliento uh-huh. de vida. Uh-huh. Y luego dice que Adán pecó, ¿verdad? Y por el pecado entró la muerte y por eso, pues, pero el pecado entró la muerte. O sea, estamos muertos. Quiere decir que la inmortalidad ya no existió más para nosotros. Yeah. La resurrección es que Dios vuelve a restaurar en el hombre ese aliento de vida, ese pacto con Dios. Cristo hizo el sacrificio y vamos a ser otra vez formados para una inmortalidad. Que es lo que te podría decir que es un proceso reversible, ¿verdad? Exacto. Porque, o sea que la muerte, como dice en Génesis 3:19, dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tomado. Pero ahora, cuando Jesús nos resucita, es un proceso completamente diferente, donde dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de mortalidad. Bien. O sea que ya y nos levantará del polvo, como tú dices, del polvo nos levantará y nos volverá a formar nuevamente, nos volverá a ser una entidad viviente, pero ahora con un cuerpo como la del principio de Adán, un cuerpo inmortal. Y fíjate, es interesante, no sé si podría compartir, quisiera leerte, vamos a ver si veo aquí en el capítulo, refiriéndose acerca, puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay que temerle a la muerte? Uh-huh. Entonces, porque de verdad, uno como ser humano, uno teme a la muerte. No sé si es innato en nosotros temerle a la muerte, sabiendo que Cristo Jesús venció la muerte, ¿verdad? Entonces, es como nosotros podemos, voy a compartir contigo, podemos ir a nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Ok. Que vamos a Hebreos capítulo 2 y los versículos, quiero leer el versículo 14 y el 15. Y dice de la siguiente manera, por favor, si están allí con la Biblia, por favor, acompáñenos. Vamos a Hebreo capítulo 2, versículo 14 y 15. Y vamos a leer lo que dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y este es... Amén.
al diablo. Amén. Al diablo. Entonces, Ujú. wow. Y yo creo que la servidumbre que el enemigo nos quiere poner y el temor, Cristo Jesús dice, no voy a temer Por nada. eso lo dice el versículo 15. Y Ahí está. librar a los que por el temor de la muerte Ven. estaban por toda la vida sujetos Uf, a servidumbre. potente. Dice Juan también, el amor aleja el temor. Amén. So, si Wow. tenemos al Señor, no hay que tener temor. ¿Sabes una cosa, Harris? Quería No. compartir contigo y quizás con el público también que nos escucha. En el año 2000 fui diagnosticada de cáncer de seno y para mí fue un shock, fue un choque total. No pensaba que a esa edad tan joven que iba a tener que luchar contra el cáncer. Ya era de etapa segunda. Oh. Así que estaba bien preocupada. Pero tú sabes, durante ese tiempo no me preocupé en preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tú sabes. Mi pregunta era, ¿verdaderamente creo en la resurrección? Porque sabía que podría ser, había la posibilidad de que yo iba a morir por causa del cáncer. Pero mi pregunta que yo me hacía era, ¿verdaderamente, Rebeca, tú crees en la resurrección? ¿Tú crees que si ahora tú mueres, vas a resucitar? O sea que eso para mí fue fue un momento de una crisis espiritual. Es como verdaderamente creo en lo que yo creo, o es simplemente han sido palabras bonitas que toda la vida yo he creído. So, en aquel momento verdaderamente yo tuve que enfrentarme con la realidad. Verdaderamente creo en la promesa de la resurrección. Wow. Y si crees en la promesa de la resurrección, y eso fue lo que al final yo llegué a la conclusión, si creo en la promesa de la resurrección, no tengo que tener temor. No tengo que tener temor, porque sé que no importa, esto mortal puede terminar. Al final va a terminar, todos tenemos que morir. Pero sé que no queda allí, que voy a volver otra vez a vivir y voy a ser resucitada en el momento de la venida del Señor. Y no habrá ni primero ni postrero. Todos estaremos ahí listos para recibir al Señor. Eso me dio consuelo y me dio la certeza que no matter what, no importa lo que iba a pasar, no tenía que tener temor. Yo iba a ser resucitado. O sea que eso es en una parte quizás más personal, pero yo creo que todos debemos preguntarnos eso. ¿Verdaderamente creemos? Y si creemos en la resurrección, no debe haber temor. No debe haber temor. Tremendo. Gracias, Rebeca, por compartir tremendo testimonio. La verdad que me llenas de mucho gozo. Porque fíjate, Rebequita, cuando el tiempo va pasando y nos vamos volviendo un poquito más sabios, por no decir más viejitos, tememos. Antes tal vez uno joven uno no le teme a la muerte y dice, este tipo tan atrevido, ¿no? Estos muchachos tan atrevidos, ellos no le temen. Pero cuando uno va llegando a ciertas edades, uno le teme más. Pero tú has dado la clave ahorita. Y no, si creemos en esa bendita esperanza, en lo que hemos confiado y en lo que Dios nos ha revelado, Amén. es la resurrección, pues no hay que temerle, porque la muerte ya fue vencida. Ya él dice que sorbida es la muerte en victoria. Ya él terminó con el imperio de la muerte. Amén. Entonces, Rebequita, ya vamos entrando en materia, yo creo que vamos ya casi apuntando hacia lo final. Y vamos a entrar en algo bien específico y bien lindo, ya que nos quedan últimos minutos en el tiempo de espera. Ay, tiempo de espera. Y es increíble que aquí se dan dos números, dos fechas muy increíbles. Yo creo que la gente ha venido peleando con esos números desde que Daniel escribió el libro hasta los días de hoy. No sé si tú te ha pasado cuando Daniel habla en su profecía de los 2300 y luego del 1290 días y luego los 1335 días. Déjame decirte que a mí se me había olvidado ese los 1335 días y se me había olvidado completamente cuando lo leí estudiando la lección para hoy. Dije, wow, déjame ver, 1335 días. Ya es como que ya no tenía suficiente Daniel con todos los 2300, los 1260 días. Ya. Cuéntame. Y ahora nos da nuevamente dos periodos diferentes. Exacto, Reguita, cuéntame tú ahora, ¿cómo tú ves estos números? Esta escena es bien interesante de Daniel, porque Daniel ahora dice que se ve que está en la orilla del río. Y del río que parece ser que es el Tigris o el Hidekel. Pero una cosa interesante que dice la lección, que esa palabra hebrea de río
viene de una palabra que se llama Ye, que significa o se refiere al río Al Nilo. Al Al Nilo, río sí. Nilo. Al Bien Nilo. interesante. O sea que nos transporta inmediatamente no a Babilonia. A ¿Te acuerdas? Egipto. El Tigris era uno de los afluentes del río Éufrates que se encontraba en Babilonia. O sea, estamos geográficamente en Babilonia, pero ahora nos lleva a otro prototipo de Babilonia, que es otro poder que subyugó al pueblo de Dios, y es Egipto. Y al decir Nilo, o mencionar esa palabra que solamente se Exacto. utiliza para Nilo, nos está llevando inmediatamente a esa gran liberación que a través de Moisés, ¿verdad? Que es un tipo de Jesús, se llevó a cabo, ¿verdad? Y bien interesante que ve allí en el río a dos personajes, uno a cada lado del río. Y parece que uno de los ángeles que estaban allí o de los seres que estaban allí, uno estaba del lado de la ribera que estaba Daniel, pero había otro tercer personaje que estaba Exacto. en el medio del río, en Exacto. el mismo medio del río, en ese río Nilo, podríamos decir. Y ese personaje estaba vestido ¿de qué material? De lino. De lino fino, blanco, puro. Sabemos quién es esa persona, ¿verdad? Exacto. Claro que sí. Y entonces vemos aquí que se hacen que uno de los que estaban del lado de la orilla de Daniel le pregunta al que está en el medio del río, que está vestido de lino fino, y le pregunta que cuándo será el fin de estas maravillas. Y cuando está hablando de esas maravillas, está refiriéndose al capítulo anterior, ¿verdad? Sí. De Daniel 11, De ¿verdad? 11, porque Donde increíble. estaba hablando, ¿te acuerdas? Del rey del norte, Ya. del rey del El sur y todas esas cosas. Y entonces Daniel, el ser, la criatura esa, le pregunta a ese ser que está en el medio, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? ¿Y qué hace ese ser que está en el medio? Dice que jura con las dos manos, con la siniestra y con la diestra. Juran por el Dios, o sea, jura por sí mismo. Ese es el único juramento que podemos hacer los cristianos, jurar cuando el propio Dios jura por sí mismo. Y entonces, él habla entonces de un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo. Y nos puedes recordar un poquito de qué cosa es ese tiempo, claro, y la mitad de un tiempo. Claro que sí. Fíjate que qué interesante cuando yo estaba en el shock de los 1335, que lo vamos a ver ahorita, pues esto nada menos, acuérdate que todo esto comenzó en el 508. La profecía es cuando Clodoveo, el rey de los francos, se convierte al catolicismo, ¿no? Y de allí se da la profecía. Desde aquella época comienza los 1290 días y se termina cuando Napoleón en 1978 toma preso al Papa y lo lleva a Francia. ¿Te acuerdas que fue la herida mortal? Yeah. Que es todo el proceso que se da de cómo, el por qué se habla de esta profecía. Así que podríamos recapitular que los tiempo y la mitad de un tiempo, los 1260 días, Exacto. es el periodo que describió Daniel anteriormente, que va del 538 al 1798. 538 es cuando el emperador Justiniano une la iglesia con el Estado. Él es un emperador pagano cristiano y le da el poder a la iglesia romana. O sea, exacto, que es cuando la iglesia romana papal coge fuerza. Pero exacto, ahora estos otros dos periodos de los 1290 días y el de 1335 días, entonces parecen que están superpuestos y coinciden con ese periodo mayor, exacto, de los 2300 días y los 1260 días. Exacto, y como tú dices, estos dos últimos periodos de Daniel empiezan en una fecha diferente. Exacto. Esta empieza en el 508, mientras que el de 2300 días y 1260 días empieza en el 538. Exacto. O sea que se superponen unos con el otro y algunos de los lados coinciden. Exacto. Como sería la fecha de 1798. Exacto. Así que entonces sería la del 1290. Dice que es cuando terminará, ¿qué cosa? La consumación, el esparcimiento del pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta el fin de estas cosas, ¿no? Al final de esas cosas. Que es interesante. Así que por eso que llega hasta cuando la iglesia católica recibe la primera herida de muerte. Entonces, fíjate, ya para comenzar a idear,
hay dos términos que se titulan en el versículo del 11, de los versículos 11 al 12, que es el continuo sacrificio y la abominación desoladora. Entonces, en la eliminación del continuo sacrificio, ¿en qué quiere referirse con este? Era la intercesión que tenía Jesús en el Exacto. santuario celestial. Que fue suplantado, ¿no? Y fue suplantada por ese cuerno pequeño, Y esa por este entidad poder. que sabemos que es el papado. Y por papá, O exacto, sea que ese la quiso Roma papal. semejar, hacer lo que en realidad Jesús únicamente puede hacer. Exacto. Esa obra intercesora por nosotros. Y luego viene, entonces dice el autor de que Daniel 8, en la intercesión de que nos da el continuo sacrificio, el significado, es cuando el 508 hasta 1978 que Exacto. termina, se quita el telón para que el pueblo y la gente mire realmente lo que hay. Y luego viene el establecimiento de la abominación desoladora. ¿A qué se refiere esto, Rebequita? ¿Tienes alguna acotación de esto? Oh, bueno, sabemos de ese periodo terrible donde los hijos de Dios sufrieron una muerte increíble durante la Santa Inquisición, ¿no? Eso es un periodo que también los 1260 días nos describen, así que es un periodo terrible de la dominación de la iglesia, porque en el 508 Clodoveo une el Estado con la iglesia. Con la iglesia, y entonces le da un poder increíble a la iglesia donde puede dominar sobre todos los asuntos políticos, los asuntos económicos del mundo entero. Exacto. Y durante ese tiempo la iglesia era la que daba la última palabra. Ellos podían poner reyes y quitar reyes si ellos querían. Exacto. Y bajo el nombre de Dios hicieron crímenes increíbles. Entonces, fíjate, lo más increíble es cuando Daniel llega y dice esta pequeña palabra, dice, y bueno, me imagino diciéndole a Jesús, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? Yeah. ¿Cuándo será el fin? Porque luego llega y luego lo menciona en el versículo 11, donde dice en el versículo 12, donde dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ya. Yeah. Qué promesa más linda. Algo tiene que ocurrir allí al final de ese 1335 días para que le diga bienaventurado el que pueda llegar allí. Fíjate, la profecía, lo que yo entiendo es que estos 1335 días terminan en 1843 con el gran chasco de Miller. Pero vemos como un poquito antes del gran chasco. Un poquito cuando antes comienza el movimiento adventista. El movimiento, personajes de todas partes del mundo, a veces distanciados unos de otros por continentes, hay un despertar espiritual y están estudiando la palabra de Dios y llegan a la conclusión, estudiando Daniel, se dan cuenta que el tiempo del fin está cerca. Hay un acontecimiento que está a las puertas. Los primeros pioneros tienen el error de pensar el cálculo matemático fue perfecto, pero se equivocaron en el evento que estaba llevando a cabo en ese momento. Yo creo que ellos se dejaron llevar del éxtasis de decir, wow, Cristo viene. Yeah. Luego que se olvidaron de esencia de que Cristo también había dicho, ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. Ellos emocionados en esta profecía creo que olvidaron ciertos detalles. Prácticamente, Rebeca, ya lo último que se menciona en el versículo 11 de los 1335 días prácticamente todo se acabó. Exacto. Estamos viviendo horas extras. No más profecía de tiempo. Prácticamente horas extras. Estamos viendo lo que está envolviendo en los tiempos del fin. Yo soy un convencido de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Estamos viendo cosas que jamás habíamos visto. No sé, para ti, a mí el tiempo se me va volando. Dice que el tiempo se acortará en aquellos días. Y si hay muchas cosas que tú como persona sientes de que algo está aconteciendo en estos últimos momentos. Sin embargo, Rebeca, llegando ya al fin, lástima que ya el tiempo se nos está acabando. Hay dos cosas importantes que yo quiero acotar y quiero que tú también nos ayudes aquí a finalizar esta lección. Uno es Miguel, Jesús está al mando, es nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro comandante, es nuestro líder. Amén. Amén. Y por último, quiero que tú nos des qué es lo que para ti encierra esta profecía, el capítulo 12 de Daniel. Bueno, las profecías y todo el libro de Daniel 12 es el broche de oro de Daniel. Y como dije anteriormente, yo siempre recuerdo
cuando tomé la clase de Daniel con ya el descanse en el Señor, nuestro pastor Humberto Treyer. Oh, sí, me dio Él clase a mí siempre nos también. decía, el mensaje del libro de Daniel es que aunque todas las cosas aparentemente parecen que van a terminar mal, van a terminar bien. Y yo creo que ese es el mensaje lindo de Daniel 12. Aunque parezcan las cosas tan mal, se levantará Miguel. Él tiene ya la victoria asegurada. No tenemos por qué temer. Sabemos que existe ya, Él venció la muerte. Tiene el poder de la resurrección. Nos llamará del polvo y del polvo iremos ¿hacia dónde? A las estrellas. Nos espera ese viaje maravilloso que daremos con el Señor cuando Él venga en las nubes de los cielos y nos unamos con Él en el cielo. Y daremos ese viaje increíble que dice la hermana White que nos va a tomar como una semana. Iremos posiblemente por la constelación del Orión y ahí podremos entonces verdaderamente disfrutar todos juntos, ya no por medio de internet, no por medio de la técnica, ahora cara a cara lo veremos a Él, nos veremos nosotros, aún aquellos que han descansado en el polvo y que nuestros seres amados que nos han dejado, nos volveremos a ver. El mensaje de Daniel, del libro de Daniel, especialmente del último capítulo, es un mensaje de victoria, amén, de esperanza, de consolación. Vivimos en estos momentos, Harris, mucha confusión, mucha ansiedad con esto del evento del virus COVID-19. Muchas personas están con ataques de pánico, de ansiedad. Como hijos de Dios tenemos que pensar que se avecinan cosas quizás aún tan terribles como estas que estamos viendo en estos momentos. Pero el pueblo de Dios no tiene por qué temer, no tiene por qué temer, porque sabemos que hay algo más allá, aún de la muerte. Si Dios es en su voluntad, nos permite descansar. Sabemos que ahí no terminan las cosas. Existe la resurrección y volveremos otra vez a reunirnos y estaremos con el Señor por toda una eternidad. Y sobre todo pensar que Dios nos ha dado promesa, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y Miguel, el príncipe de príncipes, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, estará con nosotros. Eso es un mensaje, verdaderamente un mensaje de paz y de tranquilidad en medio de esta turbulencia que estamos viviendo hoy en día. Amén. Rebeca, lindo, gracias por compartir con estas palabras en mente y con esta confianza, Rebeca, de vivencia, de hacer con lo que el espíritu de profecía nos ha dicho y con la revelación del Señor. Le instamos a las personas que nos están viendo también, que nos siguen, que estén firmes, confiadas, que le abra el corazón a Jesús, que le den mencionar del Espíritu Santo para que puedan entender, que pueda dar el único que pueda, la única paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Cristo Jesús. Amén. Con esto en mente, Rebequita, nos vamos a unir en oración y vamos a despedirnos y finalizar en esta escuela sabática y este repaso. ¿Cómo no? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque nos has dejado poder estudiar, nos has dejado este mapa a través de la historia, Señor, para que podamos entender que tú estás al timón. Amén. Que podemos confiar en ti, Señor. No somos dignos de estar ante tu presencia, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a seguir, a no temer, a poner nuestras mentes junto a ti, oh Dios, para poder así, un día no muy lejano, estar morando contigo allá en las estrellas por una eternidad. Amén. Bendícenos, bendice a cada una de las personas que pueden que puedan ver esta lección de escuela sabática, que puedan, oh Dios, mirarte, que tú eres el centro de la profecía y tú eres el centro de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Harris, no sé si quieras anunciar nuestro próximo folleto del trimestre que viene. Mira, por aquí tengo una sorpresa, Rebequita. Oh, ya lo tienes listo. Yo también lo tengo listo. Va a estar muy interesante, ¿verdad? Se titula Lo tengo aquí también. ¿Cómo interpretar la Biblia? O sea que, ¿para qué más? Estamos hablando de Daniel y aquí estamos con el asunto del libro. Entonces, los hermanos que no la tengan, pueden pasar por nuestra iglesia, pueden comunicarse con el primer anciano, con David, Estanque, con cualquier anciano para que obtengan su lección de escuela sabática. E igualmente es bueno recordar que los niños, su escuela sabática se está transmitiendo también para ellos. Y para los jóvenes, claro que sí, también. Los jóvenes saben más de
de internet. Ellos pueden download también las lecciones en el internet. Sé que no se nos queden sin estudiar la palabra de Dios. Ya se ha distribuido varias lecciones, sobre todo a las personas mayores que no tienen medios de internet. Ya se está tratando de distribuir a todos los miembros de la iglesia. Así que nadie se quede sin su folleto. Exacto, que cualquier cosa en el boletín que siempre distribuimos, ahí están los teléfonos, puede llamar a cualquier anciano que le hacemos llegar su lección de escuela sabática. Gracias. Ha sido un placer tener la lección contigo, Harry. Gracias, Reguita. El Señor te De bendiga. verdad, fue tremendo. Bendición. Bye bye a todos. Ok, bye.